Hay un camino, una visión, fue una luz que a Cristo encendió. Hay un camino, una visión, fue una luz que a Cristo encendió. Es el camino de salvación y en visión en Cristo una congregación. Es el camino de salvación y en visión en Cristo una congregación. Fue la visión que... Gloria a Dios, amados hermanos. Que Dios del cielo me bendiga, amados hermanos. Todos los que están atentos, están en sintonía de la voz de Visión en Cristo Internacional. Hoy domingo, primer culto, ¿no?, del 2021. Bueno, gloria a Dios, amados hermanos. ¿Cuántos están atentos a la emisora? ¿Y cuántos han venido predispuestos? Como, ¿no es cierto?, hoy que estamos empezando el primer culto, amados hermanos. ¿Cuántos han venido a aprender, amados hermanos? ¿Cuántos han venido predispuestos a querer cambiar? No como el año pasado, ¿no es cierto? Ya el año pasado, el año viejo que ya pasó, ya todo tiene que cambiar, amados hermanos. El año pasado, amados hermanos, hemos tenido muchos inconvenientes, ¿no es cierto?, con esa pandemia que hemos desatado nosotros mismos, ¿no es cierto?, la sociedad en general, amados hermanos. Bueno, en este año que estamos empezando, tenemos que venir, amados hermanos, ya con esa predisposición de no repetir el año anterior que pasó, ¿no es cierto? Bueno, amados hermanos, ya no vengamos más a sentarnos, amados hermanos. Ya no vengamos más a un culto más. Como por ejemplo, como en la iglesia católica, entre comillas, ¿no es cierto?, o romana, ¿no es cierto?, solamente van a escuchar la misa, ¿no es cierto? Y amados hermanos, en Visión en Cristo Internacional o en el Evangelio, ya no tiene que ser en este año lo mismo que el año pasado, amados hermanos. Ya no andemos más solamente sentados en la silla, amados hermanos. Ya no andemos más no haciendo nada. Si el año pasado no hemos orado lo suficiente, este año que estamos empezando, tenemos que ir escalando, amados hermanos. Como por ejemplo, así como subir a una grada, ¿no es cierto? Y cuando una casa es de 3, 4, 5 o más pisos, hasta de 20, tenemos que ir escalando, amados hermanos. Cada año es, amados hermanos, para escalar, amados hermanos. No repetir y tampoco retroceder, ¿no es cierto? Si retrocedemos, estamos descendiendo, amados hermanos. No vamos a poder avanzar, ¿no es cierto?, en el Evangelio. Y lo que uno busca, ¿no es cierto?, si nosotros nos predisponemos para avanzar, amados hermanos, lo vamos a lograr muchas cosas, amados hermanos. Pero si nosotros no nos predisponemos, si nosotros no nos proyectamos, amados hermanos, como por ejemplo en las empresas, en el gobierno o en la alcaldía o en las gobernaciones, ya faltando meses antes de que termine el año, ya presentan su proyecto, amados hermanos, de los pueblos, de los barrios, ¿no es cierto? Y eso presentan ante los gobiernos, ante el Estado, ¿no es cierto? Y ¿por qué no, amados hermanos, presentamos de igual manera ante Dios, amados hermanos? Siempre aquí en Visión Cristiana Internacional, desde que se fundó, hemos aprendido, amados hermanos, a hacer un balance, ¿no es cierto?,
en el fin de año. Ya el anterior culto nos estaba compartiendo el pastor Edgar el balance material o laboral, ¿no es cierto? Así sucesivamente, ya hemos presentado, amados hermanos, nuestro balance, ¿no es cierto? Ahora que estamos empezando, nos toca en este caso, ya el primer culto que estamos empezando, teníamos que traer ya de lo que un proyecto, ¿no es cierto? De lo que en qué queremos que nos use Dios, ¿no es cierto? Eso tenemos que presentar, amados hermanos, una vez cuando estamos empezando, ¿no es cierto?, el año, una predisposición que de parte de nosotros tenemos que tener, amados hermanos. Ya no está viniendo a la iglesia a calentar el asiento, popularmente lo llamamos, ¿no es cierto?, o lo decimos. Bueno, acompáñame, amados hermanos, San Juan, del 5, capítulo 5, del 3 y 4, a ver, o del 2, mejor no. 2, 3 y 4. Ahí está una de las tantas citas, amados hermanos, de lo que Dios quiere, amados hermanos. Nosotros, amados hermanos, somos los culpables de que el año depende de nosotros, amados hermanos. Si el año nos va bien o que nos vaya mal, ¿no es cierto? Depende de cada uno, amados hermanos. No depende de Dios, amados hermanos. Dios ya ha establecido en su palabra, ya lo ha decretado, sus decretos, sus preceptos, ya está, amados hermanos, escritos, de que el año nos bendijo, ¿no es cierto? Que nos vaya bien, amados hermanos. Pero nosotros somos los culpables de que el año nos vaya mal, ¿no es cierto? Como el anterior año que nos fue mal, ¿no es cierto? Todo el mundo estaba encesado, ¿no es cierto? Pero en este año ya no queremos seguir, amados hermanos, encesados. Si usted quiere seguir encesado, bueno, pues depende de usted, ¿no es cierto? Si no quiere hacer nada, ¿no es cierto? Ya depende de cada uno. Hay un dicho, ¿no es cierto? El día hace uno depende al desayuno, ¿no es cierto? Si nosotros cuando en la mañana, ¿no es cierto?, nos servimos un desayuno rico, delicioso desayuno, y así va a seguir todo el día, amados hermanos. Pero nosotros, si amanecemos nosotros todo así de mal humor, de mal genio o sin ganas, ¿no es cierto?, todo el día nos va a ir mal, amados hermanos. Inclusive muchas personas, amados hermanos, han perdido la vida, ¿no es cierto?, por estar peleando, discutiendo, por estar renegando. Cuando uno sale de la casa, ¿no es cierto?, a su trabajo, lo que sea, renegando. Y muchas veces hay, amados hermanos, un accidente o cualquier cosa les pasa. ¿Por qué? Porque ha empezado mal, amados hermanos. Si nosotros empezamos bien, vamos a terminar bien, amados hermanos. A ver qué nos dice San Juan 5, 2 al 4. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, el 3. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Amados hermanos, nosotros a la iglesia, amados hermanos, tenemos que venir con esa predisposición. Una hora en Visión en Cristo Internacional acostumbramos siempre, ya tenemos eso establecido, orar una hora antes, amados hermanos. Tantas enseñanzas en varias clases, les repetimos, amados hermanos, que vengan ustedes o la oveja una hora antes, amados hermanos. Una hora antes, amados, ¿a qué, amados hermanos? A orar, ¿no es cierto?, a desatar el día, amados hermanos, a desatar el culto y a pedir a Dios, amados hermanos, clamando y orando, amados hermanos.
Nosotros tenemos que clamar a Dios para que Dios se glorifique, amados hermanos. Si nosotros no pedimos nada, nos venimos solamente a sentarnos o a escuchar, amados hermanos, ¿cómo vamos a recibir? Hay una parte en la Biblia que dice, ¿no es cierto? Hasta ahora nada me habéis pedido, ¿no es cierto? Si nosotros no confesamos con nuestro labio, con nuestra boca, ¿cómo vamos a recibir, amados hermanos? Por ejemplo, un ejemplo les doy. Si nosotros nos encerramos en un cuarto, amados hermanos, y no vamos a ver nada, ¿no es cierto? Nos encerramos las 24 horas, un año podemos estar encerrados, no vamos a ver nada, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando afuera, no es cierto? ¿Qué está pasando en el mundo, no es cierto? Nunca vamos a poder ver. Pero nosotros si salimos, amados hermanos, a la calle a ver qué está pasando, si está haciendo sol o si está haciendo frío, vamos a sentir el frío o la calor, ¿no es cierto? Pero nosotros si nos encerramos en un cuarto, nunca vamos a poder salir adelante, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, como uno trabaja, ¿no es cierto? Busca trabajo, tiene que salir, ¿no es cierto? O tiene un negocio, tiene que ofrecer a la gente, ¿no es cierto? Pero si no ofrece nada, si no saque, digamos, uno que tiene negocio, si no pone a la venta en mostradores, ¿no es cierto? Su venta, su producto, lo que tiene, nunca va a poder vender, ¿no es cierto? Pero si uno nos muestra, por ejemplo, hay aquí en Bolivia, en las calles, muchos que ambulan, ¿no es cierto? Van voceando, ofreciendo su producto, ¿no es cierto? Eso mucho se ve aquí en Bolivia. Si algunos de los que me escuchan nos ven una pasada, los que o han pasado por Bolivia, en los mercados, en las calles, siempre están voceando, amados hermanos. Eso lo llamamos aquí los comercios ambulantes, ¿no es cierto? Y eso, si no ambulan, si no vocean, nunca van a poder vender, ¿no es cierto? Pero ellos están voceando, están gritando, ¿no es cierto? Queriendo vender, amados hermanos, queriendo salir adelante terrenalmente, económicamente, ¿no es cierto? Llevar el sustento a su familia, ¿no es cierto? A su hogar, ¿no es cierto? Para que no le falte el pan de cada día, ¿no es cierto? Pero mucho más con Dios, amados hermanos, tenemos que de igual manera presentar, ¿no es cierto? Presentar, orando y clamando, amados hermanos, ¿no es cierto? Aquí dice, ¿no es cierto? En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué estaban haciendo, amados hermanos? Solamente esperando, ¿no es cierto? Pero no estaban poniendo en práctica, no estaban pidiendo nada, ¿no es cierto? Ahí había, ¿no es cierto?, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, ¿no es cierto? Y muchas cosas más hoy, con la maldad que se ha aumentado, mucho más podemos ver, amados hermanos, en el mundo entero, ¿no? En las calles, que están enfermos, que están desamparados, que están consumiendo drogas, ¿no es cierto? Así, amados hermanos, está el movimiento del agua. Bueno, aquí el agua es la palabra de Dios, amados hermanos, ¿no es cierto? Esperando solamente que la palabra se mueva por sí sola, amados hermanos. No, amados hermanos, nosotros somos los encargados de que el agua o la palabra se mueve con nosotros, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos en práctica, ¿no es cierto?, todo lo que se les aconseja, se les enseña, ¿no es cierto? Bueno, hay muchos testimonios, amados hermanos, de lo que nosotros enseñamos, ¿no es cierto? En varios hermanos nos ha pasado, amados hermanos, cuando le diga uno, hace esto, es así. Cuando le dice uno, no hagas eso, no hace, no lo haga, amados hermanos. A mí, por ejemplo, muchas veces me ha pasado, amados hermanos, cuando a un hermano o una hermana le digo, hace esto, no lo hace, o de lo que se han ido, ¿no es cierto? A mí me ha tocado aconsejar a muchos, amados hermanos, es decir, amados hermanos, no te vayas de la iglesia, o no te vayas de este lugar. Y resulta que sin hacer caso se van, o ya no vuelven,
¿Y cómo están los hermanos? ¿No es cierto? Eso es muy triste, amados hermanos, que uno pueda pasar, amados hermanos, conociendo, ¿no es cierto? Eso es, amados hermanos, lo que pasa en el mundo entero. Y eso nosotros, también a nosotros nos pasa, amados hermanos, ¿no es cierto? Solamente esperar, amados hermanos, que la palabra se cumpla por sí solo, amados hermanos. Amados hermanos, nosotros, amados hermanos, tenemos que ya tener un proyecto, amados hermanos, ya pidiendo a Dios, amados hermanos, de lo que quiere Dios, amados hermanos, de lo que nosotros queremos, que Dios se glorifique con nosotros, ¿no es cierto? Aquí dice, ¿no es cierto? Había un grupo que solamente esperaba que el agua se movía, ¿no es cierto? Que se moviera por sí solo. En el 4 nos dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahí está, ¿no es cierto?, la respuesta, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros no venimos a la iglesia, no venimos a orar antes, no vamos a recibir, amados hermanos. Por eso ahí a mí me han dicho inclusive, ¿no es cierto?, cuando me ha tocado ir a ministrar, me han dicho, amados hermanos, a veces no siento nada, ¿no es cierto? ¿Por qué uno no siente nada, amados hermanos? Porque no está dispuesto, ¿no es cierto? Endurece su corazón, ¿no es cierto? A veces por tantos pecados que comete, Dios también no le va a dar la sanidad, amados hermanos. ¿Por qué? Porque a veces cometen, cuando uno ya es cristiano apartado de años, ahí cuesta, amados hermanos, que el enfermo se sane, amados hermanos. Tantos testimonios que hemos tenido en Visión Cristo Internacional, eso nos pasa constantemente, amados hermanos. Pero el enfermo quiere sanarse al instante, quiere que su sanidad o su problema se acabe al instante, amados hermanos. Pero sin hacer nada, amados hermanos, ¿no es cierto? No, amados hermanos, nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para Dios, un corazón lleno de objetivos, ¿no es cierto?, de metas, lleno de proyectos, amados hermanos. Pero nosotros, si nos venimos así por venir o por ver qué hacemos o qué no hacemos, ¿no es cierto? Pero hay gente, amados hermanos, que viene a la iglesia, amados hermanos, a ver qué hacen, qué dicen, inclusive nos sintonizan por la radio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos hablando? Inclusive de lo que se han apartado, ¿no es cierto? Una de las clases que estábamos empezando, ¿quiénes son verdaderamente parte del ministerio, ¿no es cierto? Y ahí se ve, amados hermanos, el resultado de que uno, cómo viene, ¿no es cierto?, a la iglesia, si está o no está, ¿no es cierto? Y tantos que se han ido, solamente escuchan, nos ven por las redes sociales, a qué decimos, qué es lo que hablamos, ¿no es cierto? Solamente a ver qué hacer, qué es lo que están haciendo, pero no con un propósito de salir adelante, de ayudar a edificar este ministerio, amados hermanos, ¿no es cierto? Si nosotros así venimos dispuestos a salir adelante, todos los que se congregan en nuestras casas de oraciones, los que nos sintonizan, saldríamos adelante, amados hermanos, sacaríamos adelante este ministerio, ¿no es cierto? Pero no estamos bien, amados hermanos. Escuchan por escuchar, amados hermanos. Yo soy así sincero y muy
directo para decir las cosas. Pero no es para que se moleste, amados hermanos. Pero es necesario decir las cosas como son, ¿no es cierto? El estanque, amados hermanos, significa, es la iglesia, amados hermanos. Si nosotros venimos a la iglesia temprano a orar, vamos a recibir, ¿no es cierto? Vamos a recibir nuestra sanidad. En el 4 nos dice, ¿no es cierto? Porque un ángel descendía, ¿no es cierto? Amados hermanos, el ángel viene temprano, está llamando lista. ¿Quién están llegando temprano? ¿Quién están viniendo predispuesto? ¿Quién están metidos con la enseñanza? ¿Quién está metido en la alabanza? Por ejemplo, ustedes pueden ver por las redes, por la tele que transmitimos a la pastora Eli, ¿no es cierto? Está metido ahí con la alabanza. Y ahí se mueve el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ahí pueden ver visiones, sueños, revelaciones, ¿no es cierto? Pero nosotros, si no nos metemos, amados hermanos, si no nos concentramos, amados hermanos, no vamos a ver nada, amados hermanos, ¿no es cierto? Ahí dice, ¿no es cierto? Descendía de tiempo en tiempo. Tiempo en tiempo, ¿cuál es, amados hermanos? Es el culto, ¿no es cierto? Culto tras culto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Misión Cristo Nacional hacemos los cultos del jueves de ayuno en ayuno, y los domingos de alabanza, ¿no es cierto? De alabanza en alabanza, cada domingo, amados hermanos. Eso quiere decir de tiempo en tiempo, descendía, ¿no es cierto? El ángel. Cada culto, un ángel está llamando la lista, amados hermanos. Por ejemplo, yo he visto, amados hermanos, hay iglesias que terrenalmente, o sea, llaman lista. Tienen una agenda o un cuaderno donde ahí hacen la lista. Quiénes vienen, quiénes no vienen, hacen una lista. Pero con Dios todo es espiritual, amados hermanos. Los que tienen ojos espirituales pueden ver, amados hermanos. Muchos testimonios hemos tenido, amados hermanos, o tenemos, que ven ángeles, ¿no es cierto?, encima del púlpito. Inclusive pueden ver a algunos, lo han visto, al siervo, ¿no? Y eso no es el siervo, sino es un ángel que está enviado de parte de Dios, amados hermanos, con todas las bendiciones que trae. Hoy primer domingo que estamos empezando, ya Dios ya vino, amados hermanos, ¿no es cierto? Donde se sintió la presencia del Padre, ¿no es cierto? Se siente esa unción, ¿no es cierto?, en la alabanza. Si nosotros no nos concentramos, no vamos a sentir absolutamente nada, amados hermanos. Si estamos distraídos o estamos jugando, no vamos a sentir nada, amados hermanos. Y eso quiere decir, amados hermanos, de tiempo en tiempo, al estanque, amados hermanos. Estanque es la iglesia, amados hermanos, o la casa de oración. Y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano, ¿no es cierto? Hay, amados hermanos, testimonio que con solo las alabanzas hay personas que se han sanado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en las alabanzas, la alabanza, amados hermanos, es que despierta a Dios, ¿no es cierto? Y ahí en la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza, ¿no es cierto? Es importante, amados hermanos, que nosotros vengamos con esa predisposición a concentrarnos, amados hermanos. Ya no vengamos, amados hermanos, como el año pasado, amados hermanos. Ahí dice, ¿no es cierto?, quedaba sano, amados hermanos. Pero nosotros, si no nos concentramos, amados hermanos, si nosotros no abrimos nuestro corazón para Dios, ¿cómo vamos a ser sanos, amados hermanos? ¿Cómo vamos a hacer que nuestros problemas que tenemos en la casa, con la familia, con el barrio, cuándo vamos a poder ser sanos, amados hermanos? ¿No es cierto? Así como uno cuando vende, tiene negocio, ¿no es cierto? Si no sale a vender, no va a vender nada, ¿no es cierto? No va a recibir nada, ¿no es cierto?
ni un solo centavo, amados hermanos. Si está solamente uno que quiere trabajar, necesito plata, cuando uno necesita plata, ¿no es cierto? Solamente está en la casa, echado, durmiendo, quizás mirando tele, lo que sea, o chateando con el celular, pero necesita plata. Si no se pone a trabajar, nunca va a poder tener plata, ¿no es cierto? Es lo mismo, amados hermanos, con Dios. Ahí dice, ¿no es cierto?, quedaba sano de cualquiera de esos. No dice de uno, ¿no es cierto? No dice uno de una enfermedad, sino dice de cualquiera enfermedad que tuviese, ¿no es cierto? Puede ser enfermedad, problema, puede ser una deuda, ¿no es cierto? Cualquier tipo de problema que sea, amados hermanos, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa, amados hermanos, cuando uno no viene predispuesto, cuando uno no abre su corazón para Dios, amados hermanos. Este año, amados hermanos, ya no sigamos como el año pasado, amados hermanos. Y como también les enseñamos, amados hermanos, en el balance, que tenemos que apuntar todo, amados hermanos. Todo en lo espiritual, en lo sentimental, en lo afectivo, laboral, económico, en lo conyugal, en lo material, en lo laboral, ¿no es cierto? Todo, amados hermanos, tenemos que apuntar, tenemos que tener una agenda para escribir, amados hermanos. Como también nosotros siempre exigimos, ¿no es cierto?, a traer un cuaderno y un lápiz o un bolígrafo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que ustedes no se olviden, amados hermanos, de lo que enseñamos, ¿no es cierto? A veces uno les olvida, ¿no es cierto?, cuando se les dice, y en el siguiente o más tarde ya no se acuerdan, amados hermanos. Cuando uno también, cuando Dios les muestra, más tarde ya se olvida, no sé qué fecha o qué año. Tal vez Él está dando una promesa, amados hermanos. Si nosotros no apuntamos, no vamos a poder recibir, amados hermanos. A veces decimos y luego renegamos, ¿cierto? ¿Por qué no me da Dios esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿No es cierto? No, amados hermanos, nosotros somos los culpables, amados hermanos, de lo que nos pasa, ¿no es cierto? Somos nosotros los culpables, no Dios, amados hermanos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios nos quiere ver felices, contentos, ¿no es cierto? Pero nosotros no, amados hermanos, no venimos con esa predisposición, no venimos con ese anhelo, amados hermanos, a recibir, ¿no es cierto? Pero en lo terrenal, amados hermanos, todo el mundo, amados hermanos, busca. Por ejemplo, hay un testimonio aquí, cuando aquí en Bolivia, aquí en particular aquí en Santa Cruz, cuando ya empezó la cuarentena, pero la gente, yo salí a la calle, cuando en la calle, en la avenida, vi un montón de gente, cualquier cantidad de gente andando, en bicicleta, en moto, a pie, caminando, ¿no es cierto? Lleno la calle, en la mañana se veía, buscando trabajar, ¿no es cierto? Buscando a cómo trabajar, a cómo ganarse el pan de cada día, ¿no es cierto? Ellos están buscando, amados hermanos, aunque no haya movilidad, no haya cómo transportarse, pero la gente, amados hermanos, se dio modo, amados hermanos. En aquí se vio, amados hermanos, en la calle. Hay mucha gente que no respeta, ¿no es cierto? No respeta la cuarentena. Por ejemplo, aquí en Bolivia pasa eso. Quizás en otros países no, son muy acatan, ¿no es cierto?, lo que el gobierno o el Estado dice, ¿no es cierto? Pero aquí en Bolivia son muy
no acatan la mayoría, amados hermanos. Son muy pocos los que acatan. Así, amados hermanos. Lo único que no andaba es las movilidades, amados hermanos. Las movilidades urbanas, amados hermanos. Y en la calle se veía en la avenida lleno de gente, amados hermanos, buscando su trabajo, buscando plata, ¿no es cierto?, para sobrevivir, amados hermanos. Pero nosotros, de la misma manera como buscamos terrenalmente, tenemos que buscar, amados hermanos, para Dios, amados hermanos. Trabajar para Dios, amados hermanos, ¿no es cierto? Y primeramente, nosotros, amados hermanos, para poder trabajar en la obra de Dios, primeramente nosotros tenemos que estar sanos, ¿no es cierto? Tenemos que estar sin problemas, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa, amados hermanos, donde nos dicen, ¿no es cierto? En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Hoy el mundo entero está, amados hermanos, ciegos. En las iglesias se puede ver que están también ciegos, amados hermanos, ¿cierto? En lo espiritual, que no pueden ver, amados hermanos. Hay iglesias que siguen, amados hermanos, usando con el barbijo, ¿no es cierto? Hay iglesias que están haciendo su culto con barbijo. Y aquí hay un testimonio que desde que ha empezado, amados hermanos, el culto el año pasado, la cuarentena, amados hermanos, nosotros, amados hermanos, el culto hemos hecho normal, los cultos hemos hecho común y consciente, amados hermanos, ni usar barbijos, ni nada, ni tampoco nos ha venido a molestar de la alcaldía o de la gobernación ni del Estado, amados hermanos. Cuando nosotros estamos predispuestos y hemos creído a Dios, no nos va a pasar nada, amados hermanos, si estamos trabajando, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa, amados hermanos. O algunos de ustedes son los testimonios que han vivido, o algunos de ustedes se han enfermado con ese virus. Nadie, ¿no es cierto? O alguna se ha enfermado. Ninguno, ¿no es cierto? Les ha pasado nada, ¿no es cierto? Y nosotros tampoco hemos utilizado barbijos, ¿no es cierto? ¿O hemos hecho un culto con barbijos? No, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa, amados hermanos. Cuando nosotros usamos el barbijo, amados, o están usando el barbijo, amados hermanos, es como estuvieron nosotros negando a Dios, amados hermanos, ¿no es cierto? A veces eso nos pasa, amados hermanos, cuando uno hace lo contrario de lo que Dios dice, es como estuviéramos negando a Dios, amados hermanos, ¿no es cierto? Y ahí están, amados hermanos, los ciegos, amados hermanos, ciegos espirituales, amados hermanos, haciendo su culto con barbijos, amados hermanos. Y además, lo peor es que están usando el alcohol en gel. A mí me ha causado gracia de lo que fumigan. Al entrar en la puerta hay una persona que fumiga, supuestamente que desinfectando. Amados hermanos, si es el Espíritu Santo es el mismo Dios que nos descontamina, nos santifica, ¿no es cierto? Hay una parte que dice el mismo Dios os santifica espíritu, alma y cuerpo, ¿no es cierto? Si dice eso, amados hermanos, ¿acaso no estamos contradiciendo? ¿No es cierto? ¿Y por qué, amados hermanos, lo están haciendo en otras iglesias? Descontamina o utilizando el alcohol en gel o el alcohol. No sé qué será eso. Creo que como en agua es eso. O de verdad alcohol será, no sé. Pero así manejan. Pero ellos están, amados hermanos, ciegos, amados hermanos. ¿No es cierto? Y están a la vez cojos, sin hacer nada, amados hermanos.
Y eso es lo que pasa, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos creído a Dios, amados hermanos. ¿No es cierto? Les voy a compartir una cita más que dice ahí mismo en San Juan 11:44, del 43, a ver. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Ahí está, ¿no es cierto? Si nosotros venimos a la iglesia, nos predisponemos nuestro corazón, ¿no es cierto? Vamos a ver, nos vamos a dejar sanar, ¿no es cierto? Nos vamos a dejar desatar, ¿no es cierto? Pero si nosotros no venimos, inclusive hay personas que venían, ¿no es cierto?, el año pasado, de vez en cuando, una vez al mes, ¿no es cierto? O culto, un culto venía, otro culto no venía. Ya en este año, amados hermanos, ya no tiene que ser lo mismo, amados hermanos, ¿no es cierto? Si venía el año pasado un culto solamente los domingos, este año ya tiene que venir, amados, los dos cultos, ¿no es cierto? Inclusive hay de lo que se viene, amados hermanos, puede ser una enseñanza ya en particular, ¿no es cierto? Ahí ya tenemos sus proyectos ya planteados con Dios de lo que se va a hacer, proyectos en este año, amados hermanos, ya fuera del culto, amados hermanos, ya no en los cultos, aparte del culto que vamos a hacer, ¿no es cierto? Ya nosotros, si nosotros no veníamos o no estamos predispuestos este año, tenemos que estar, amados hermanos, dispuestos ya, si nos llama Dios, ¿no es cierto? Ahí dice, ¿no es cierto? Atados las manos, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas en el rostro, envuelto en un sudario. Si usted no venía, amados hermanos, o si no se dejaba enseñar, si no se dejaba corregir el año pasado, hoy nos toca, amados hermanos, dejarnos corregir, ¿no es cierto? ¿Qué son las vendas, amados hermanos? Que alguno no ve, ¿no es cierto? Cuando uno se les dice, ¿no es cierto?, no hagas eso, y no lo cree hasta que no vea, no lo cree, ¿no es cierto? Y eso me pasa en mi familia, amados hermanos. Una vez le dije, amados hermanos, este último que estábamos de viaje con el pastor Edgar, mi mamá estaba afligido, mis hermanos también, que ya eran casi las 10:30, que el pastor Edgar no llegaba, no sabíamos que era de él, y mis hermanos me exigían, me decían, ¿dónde está? Quiero llegar, y ya no hay auto, ¿sí? Inclusive tenía que venir lejos, no hay auto a estas horas, ya es de noche, ¿cómo van a venir? ¿Sí? Y yo les decía, amados hermanos, que no se preocupen, el auto va a llegar en auto, ¿sí? Y me seguían insistiendo. Mira, ya, inclusive ya eran las 11:20, como 11:15 ya era. No llegábamos, hermanos. No llegaban, mira, ya son las 11, hasta ahora no sabe ver auto. Hasta ahora solamente andan hasta las 9, 8, hasta esa hora nomás andan, me dice. No, hermano, le dije, va a haber auto y va a llegar en auto. Tenían un auto nosotros, no lo hemos ido a buscar. Pero yo sabía, amados hermanos, de parte de Dios, que llegaba en auto, amados hermanos. Y así, amados hermanos, cuando se cumplía, vamos a hacer como a las 11:30, llegaron en auto, amados hermanos. Una vez que llegaron,
Y aparte, entre nosotros hablamos. Hasta que te dije que va a llegar, te dije sí o no. Hay recién creyeron, amados hermanos. A veces la gente, amados hermanos, quiere ver, amados hermanos, ver y creer, ¿no es cierto? Pero no lo creen cuando uno se les dice, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa, amados hermanos, aquí. Atadas las manos y con vendas el rostro, amados hermanos. Esa es la venda, amados hermanos, espiritual, que uno no puede ver, ¿no es cierto? En un sudario, envuelto en un sudario. El sudario, amados hermanos, todo es lo terrenal, amados hermanos. Todo lo del mundo, amados hermanos. A veces cuando no lo creen, ¿no es cierto? Te vas a sanar, les decimos. A veces cuando uno se le ministra, se sana, quieren ver siempre que uno le, como los médicos, ¿no es cierto? Están inyectando, están rajándoles su cuerpo y sanando, ¿no es cierto? Colocándolo, no sé, puede ser yodo, agua oxigenada, ¿no es cierto? Pero con Dios no es, amados hermanos. Así no lo puede ver, amados hermanos, uno sanando, ver sanar a Dios, amados hermanos. Al instante desaparece. Pero la gente quiere ver así, que esté hurgándole siempre el cuerpo, ¿no? Eso es, amados hermanos, el sudario, amados hermanos. Y vendados el rostro, amados hermanos. Si usted el año pasado estaba así, este año ya no tiene que ser así, amados hermanos. Ya no tiene que ser, amados hermanos. Si tiene el corazón todavía una duda en el corazón, amados hermanos, pídale a Dios que Dios mismo cambie ese corazón de piedra. Dice en la Biblia, ¿no es cierto?, que Dios nos cambia el corazón de piedra y nos coloca un corazón de carne, amados hermanos. Si en el año pasado nos afectaba, amados hermanos, ese corazón lleno de odio, de rencor, ¿no es cierto?, en este año tenemos que cambiar, amados hermanos. Si el año pasado era mentiroso, ¿no es cierto?, este año tiene que cambiar, amados hermanos, ¿no es cierto? Si así nosotros hacemos este año, al año como estas fechas, tenemos que estar escalando, tenemos que tener ya un testimonio de haber dado un paso, ¿no es cierto?, de haber avanzado un peldaño, amados hermanos, ¿no es cierto? Pero si nosotros no hacemos, amados hermanos, lamentablemente no vamos a ver nada, amados hermanos. Eso es lo que pasa, amados hermanos, como lo dice, ¿no es cierto?, en el 5, ¿no es cierto? Todos quedaban sanos de cualquier enfermedad que tuviese, amados hermanos. Puede ser enfermedad física o espiritual, amados hermanos. Las espirituales son el odio, el rencor, el resentimiento, el mal carácter, el mal genio, las malas palabras, ¿no es cierto? Todo eso son espirituales, amados. Enfermedades espirituales que a uno afectan, ¿no es cierto? Ya sea el pecado ancestral o generacional, ya sea el pecado por haber cometido, por haber adorado a otros dioses, por haber cometido tantos que hoy lamentablemente están aprobando la ley del aborto, ¿no es cierto? Esos son pecados o enfermedades. Son pecados que causan enfermedades, amados hermanos, ¿no es cierto? Y eso, amados hermanos, si el año pasado no lo ha hecho, para liberarse, para salir de ese pecado, este año tiene que hacerlo, amados hermanos, ¿no es cierto? Uno no sabe, ¿no es cierto?, cuándo vendrá Cristo, ¿no es cierto? Puede ser mañana, pasado, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que estar esperando a Dios, tratando de hacer, ¿no es cierto?, tratando de salir de ese pecado,
de esos errores que el año pasado no nos ha dejado, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí, un testimonio les cuento, el año pasado tuve muchos ataques, amados hermanos. Yo creo que por el compromiso que tomé el año pasado de asumir la responsabilidad o de estar al mando de una casa de oración, ¿no es cierto? Tuve unos ataques muy fuertes, amados hermanos, y ustedes se han debido dar cuenta que inclusive ya no pude, con tantos ataques, no pude sacar las enseñanzas, amados hermanos, que estábamos empezando. ¿Por qué? ¿Por qué eso me ha pasado? Porque tengo los pecados, amados hermanos, que me faltan pagar el precio, ¿no es cierto? Pero en este año ya me toca que ya pagar los precios, amados hermanos. Ya no tengo que seguir como el año pasado que me ha pasado, ¿no es cierto? Ya tengo inclusive de parte de Dios que ya me lo ha mostrado, ¿por qué me ha pasado eso? ¿Por qué tenía esos ataques? Ya Dios me lo ha dicho ya eso a mí, y yo tengo que desatarme de eso, tengo que pagar de ese precio yo. Ahora, si yo no le pago ese precio, lamentablemente me va a seguir perturbando el maligno, no me va a dejar, amados hermanos, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa, amados hermanos. A veces nos pasa porque uno no paga el precio, ¿no es cierto? Queremos salir adelante, o a veces queremos servir a Dios y no nos deja, amados hermanos. Queremos hacer, pero no podemos, amados hermanos. Ahí dijo Pablo, ¿no es cierto? Hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago, dice, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque por culpa del pecado, ¿no es cierto? Y eso es, amados hermanos. Si el año pasado a nosotros nos ha afectado, este año tenemos que superar, amados hermanos. Tenemos que ganar amados hermanos, esa oposición que teníamos el año pasado, ¿no es cierto? Pero si nosotros no nos predisponemos, no vamos a poder lograr, amados hermanos. Vamos a seguir con nuestros problemas, vamos a seguir con nuestro mal carácter, con nuestro mal genio, ¿no es cierto? Con todo lo que tenemos, amados hermanos. Donde quiera que vaya, va a permanecer, ¿no es cierto? Aunque cambie de ciudad, cambie de país, va a seguir, amados hermanos, ¿no es cierto? Si nosotros no nos cambiamos. Hay muchas, eso pasa, yo he escuchado, amados hermanos, en lo terrenal, cuando uno no es cristiano, ¿no es cierto? Cuando tiene una pareja, yo he escuchado mucho en el colegio, cuando salí de colegio, escuché cuando una pareja tiene su pareja, ¿no es cierto? O tiene su novio, el novio le dice voy a cambiar, o se pelean, lo que sea, voy a cambiar, le proponen, ¿no es cierto? Voy a cambiar, dice, y nunca cambia. Cambia por un día, una semana, o un mes, 2 meses, vuelve. Si le pegaban, le sigue pegando. Amados hermanos, es un dicho que va a cambiar del hombre, ¿no es cierto? Pero nosotros voy a cambiar, y con Dios es distinto, amados hermanos. Con Dios es pagarnos el precio, ¿no es cierto? Pagarnos el precio y desatarnos, pidiendo a Dios que Él mismo nos arranque algo que nos afecta, amados hermanos, ¿no es cierto? No como en la terrenal, amados, vaya a cambiar y nunca cambia, amados hermanos. Ese cuento no se lo crean, amados hermanos, que va a cambiar. El único que cambia es Dios, amados hermanos. El único que transforma es Dios, amados hermanos, ¿no es cierto? Eso es, amados hermanos. Nosotros tenemos que anhelar a que Dios nos edifique, a que Dios nos transforme, a que Dios nos cambie de ese mundo que vivíamos, ¿no es cierto? Dios quiere un mundo mejor para nosotros, amados hermanos, una vida mejor de lo que veníamos viviendo antes, amados hermanos. Para eso nos saca, amados hermanos, ¿no es cierto? Aquí nos dice, ¿no es cierto?
cuando alguien nos comparte, ¿no es cierto?, una palabra, una enseñanza, una alabanza, ayer Dios ya le está haciendo una promesa que quiere sacarle. En el 11:43, ¿no es cierto? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Cuando uno comparte, ¿no es cierto?, le llega la enseñanza por primera vez, le llega una enseñanza, una alabanza, lo que sea, una palabra, ya le está diciendo Dios, sal fuera, amados, sal de ese mundo que tenía lleno de problemas, lleno de enfermedades, ¿no es cierto? Ya le está diciendo a uno, sal fuera, amados hermanos. Es el mismo Cristo le está diciendo, amados hermanos. Pero si el enfermo no se deja, no va a salir adelante, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa, amados hermanos. Pero en este año tenemos que cambiar, amados hermanos. Tenemos que seguir adelante, amados hermanos. Un peldaño más adelante. Si es posible, 2 o 3, amados hermanos. Por ejemplo, Jesucristo estableció, ¿no es cierto?, 5 ministerios, como en 3 meses, ¿no? En 3 meses, amados hermanos. ¿No es cierto? Nosotros de la misma manera tenemos que anhelar, amados hermanos, tener un ministerio, tener un don o dones, talentos. Puede ser un ministerio, depende de nuestra capacidad, amados hermanos. Puede ser 2, 3, 4 o varios ministerios, amados hermanos. Y así anhelar, amados hermanos. Así va a poder crecer el evangelio, amados hermanos. Nuestro ministerio va a poder crecer, amados hermanos, con ustedes. Pero si nosotros vemos solamente al pastor o al pastor que está al frente de la casa de oración o de las casas de oraciones, ya el pastor está, que haga él, que se encargue él, que él haga todo, ¿sí? Como por ejemplo pasa en otras iglesias, ¿no es cierto? El pastor bautiza, acá da Santa Cena, él presenta niños, todo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero no, amados hermanos, en Visión Cristo Internacional no es, amados hermanos, cada quien tiene su ministerio, cada quien tiene su enseñanza, amados hermanos, ¿no es cierto? Si ustedes le han prestado atención, cada quien enseña de distinta manera, parecidos, pero no es lo mismo, amados hermanos. Son complementos del uno al otro, amados hermanos. Si ustedes se han dado cuenta. Eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Aquí nadie es más que nadie, amados hermanos. No es el pastor que por lo que es pastor o tiene más unción, lo que sea. No, amados hermanos. Dios usa a cada quien como Él quiere, amados hermanos. Puede usar al más menos pensado, amados hermanos. Más que a uno, ¿no? A uno que ha estudiado, que ha pasado por una universidad o un colegio, ¿no es cierto? Dios le puede usar, amados hermanos. Hay un testimonio, ¿no es cierto? Este día aquí con el pastor Edgar nos estaba contando la hermana Epifania, ¿no es cierto? Que él tenía su comadre intencional, ¿no? Con solo ungir con aceite se ha sanado el enfermo, ¿no es cierto? No necesitaba que ella ore o ministre, no ha necesitado ella, ¿no es cierto? Es un testimonio para Dios, ¿no es cierto? Aunque no tenga ella estudio, amados hermanos, Dios lo usa de esa manera, con solo ungir, amados hermanos, ¿no es cierto? Todos somos importantes, amados hermanos, para Dios, pero en nuestra área, ¿no es cierto? Algunos pueden ministrar, puede glorificarse Dios, ministrar, ¿no es cierto? Pero algunos no, amados hermanos, solamente ungir ya se sana el enfermo, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, como que pasó con Jesucristo, ¿no es cierto? Cuando le decía, cuando sus papás le buscaban, ¿no es cierto? Anda a mi casa, anda, orámelo por mi niño, le decía, ¿no es cierto? Y Jesucristo le decía, tu hija vive, le decía, tu hija está sana, ¿no? Cuando llegaban a su casa,
y la hija o a su hijo lo veían sano, amados hermanos. Ahí está escrito, amados hermanos. Nosotros a ese nivel tenemos que llegar a ese nivel de fe tenemos que llegar, amados hermanos. Con la palabra ya sanaba, amados hermanos. No necesitaba que administración, no necesitaba nada, amados hermanos. O que le haga una operación, no necesitaba Jesucristo, amados hermanos. Solamente con la voz la lanzaba nomás. A ese nivel tenemos que aspirar, amados hermanos, en este año. No seguir como el año pasado, amados hermanos. ¿Sí? Bueno, amados hermanos, no les quiero cansar más. Sigamos, amados hermanos, adelante. No quiero que se aparten. A mí no me gustaría que se aparten como el año pasado, ¿no es cierto? Muchos hermanos no vinieron, inclusive por la pandemia no vinieron. Bueno, ¿no es cierto? Este año ya no tenemos que ser lo mismo. Creer más a Dios, amados hermanos. Aferrarnos más a Dios. Tantas señales que están mostrando, que estamos viendo. Hay sequías, inundaciones, ¿no es cierto? Tantas cosas que estaban pasando. Ni con esa pandemia, amados hermanos, uno no cree, amados hermanos, a Dios. ¿Qué más esperamos? ¿O qué más queremos? ¿No es cierto? Pero, amados hermanos, busquemos a Dios más. Hagamos más de Dios. ¿No es cierto? Bueno, amados hermanos, no quiero cansarle más. Que Dios del cielo me lo bendiga. Vamos a orar. Únjase con el aceite, los que están en las cancelaciones, los que están con la cobertura de Visión en Cristo Internacional, los hermanos de distintos países. Bueno, eso me da una satisfacción de que sí estamos llegando a los 5 continentes, de lo que sí nos ven, nos sintonizan en el mundo entero. Bueno, gloria a Dios por ellos, que Dios mismo los edifique, que Dios mismo los sane, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Santo Dios Todopoderoso, Papito Dios, en esta mañana, Santísimo Dios, te doy 1.000.000 de gracias, Padre amado, Santísimo Dios, por este primer culto, Santísimo Dios, que estamos empezando, Padre amado, Santísimo Dios, en nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios del cielo, mi Dios, te pido, te ruego a ti, Papito Dios, que tú, mi Dios, tomes control, dominio, señorío, Papito Dios, de nuestro ministerio, de nuestra emisora, Papito Dios, de los equipos, Padre amado, Santísimo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios del cielo, que no nos falle, Padre amado, Santísimo Dios, como el año pasado, Papito Dios, tuvimos muchos desperfectos, Padre amado, Santísimo Dios, que en este año, Papito Dios, queremos salir adelante, Papito Dios, queremos superar contigo, Padre amado, Santísimo Dios, en nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios del cielo, mi Dios, te pido, te ruego, Papito Dios, que tú, mi Dios, tomes control, dominio, señorío, Papito Dios, de las ovejas, Papito Dios, en nombre poderoso de Cristo Jesús, que nos ven, que nos sintonizan, Papito Dios, a nivel local, nacional, internacional y mundial, en nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre amado, Santísimo Dios, que tú, mi Dios, tomes control, dominio, señorío, Papito Dios, en nombre poderoso de Cristo Jesús, de las ovejas, Papito Dios, que van a llegar, que vas a traer en este año, Santísimo Dios, en nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestras cancelaciones, Papito Dios, a nivel local, nacional, internacional y mundial, en nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre amado, Santísimo Dios, te ruego a ti, clamo a ti, Papito Dios, en nombre poderoso de Jesús. Clamo a ti, Papito Dios, en este día, Santísimo Dios, primer culto, Santísimo Dios, del 2021, Santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Papito Dios, en este día, Papito Dios. Glorifícate, Padre amado, Santísimo Dios, con grandes señales, prodigios, milagros, creativos, sobrenatural, a nivel local, nacional, internacional y mundial, Papito Dios, en nombre poderoso de Jesús. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios del cielo, mi Dios, ya no queremos seguir, Papito Dios, como el año pasado, Papito Dios, que estamos encerrados, Santísimo Dios, por las pandemias, Papito Dios, por el decreto, Papito Dios, del gobierno, Papito Dios.
Padre amado santísimo Dios, en cuarentena, papi Dios, Padre amado santísimo Dios, ya no queremos estar seguidos, papi Dios, Padre amado santísimo Dios, queremos andar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios del cielo, mi Dios, te ruego a ti, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, por cada pastor, papi Dios, que está a la cabeza de las casas de oración, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios del cielo, mi Dios, que todos los que estaban, papi Dios, en nuestro ministerio, papi Dios, no sea parte de ti en este 2021, papi Dios, no sea parte de ti, no sea parte del ministerio, Padre amado santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios del cielo, mi Dios, al contrario, papi Dios, Padre amado santísimo Dios, se multipliquen, se sumen a papito Dios, en nombre poderoso de Jesús, a este ministerio, papito Dios, en nombre poderoso de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios del cielo, mi Dios, te pido a ti, papito Dios, en nombre poderoso de Jesús, por cada hermano, papito Dios, que has traído, santísimo Dios, en este día, santísimo Dios, aún los que no pudieron venir, santísimo Dios, que están viajando, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús, donde quiera que se encuentre, papito Dios, tu palabra dice, papito Dios, echa Jehová, echan toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús. Ten cuidado en este año, santísimo Dios, de toda visión Cristo internacional, papi Dios, a nivel local, nacional, internacional y mundial. Ten cuidado de cada hermano, papi Dios. Ten cuidado, papi Dios, de su familia, descendencia, parentela, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús. Ten cuidado, papi Dios, de sus dones, talentos, ministerio, papi Dios, que no sean atacados, papi Dios, por el maligno, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús, en nuestro ministerio, en nuestra emisora, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús. Ten cuidado, papi Dios, de nuestro ministerio. Ten cuidado, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús. Padre amado santísimo de nuestra emisora, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús. Padre amado santísimo Dios, te ruego a ti, clamo a ti, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús. Padre amado santísimo Dios, que tú me dio en este día, santísimo Dios, sea tú mi Dios, nuestro Dios, papi Dios, médico, papi Dios, como tu palabra dice, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús, lo que se ha metido en el estanque, santísimo Dios, lo que se han concentrado en ti, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, lo van a recibir, en nombre poderoso de Jesús, esa unción, papi Dios, que tú traes, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo del cielo, lo que se han metido, papi Dios, contigo a esta hora, papi Dios, lo que se han concentrado, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, lo van a sentir, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo del cielo, mi Dios, en nombre poderoso de Jesús, a nivel local, nacional, internacional y mundial, Padre amado santísimo Dios, todo lo que es, papi Dios, se concentra, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús. Desama, santísimo Dios, desama esa unción del 2021, papi Dios, desama esa unción del 2021, papi Dios, a nivel local, nacional, internacional y mundial, en nombre poderoso de Jesús. Desama esa unción, papi Dios, desama esa unción, papi Dios, de sanidad, desama unción de sanidad, papi Dios, como papi Dios, hoy estamos estoy compartiendo, santísimo Dios, tu palabra, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús, de esa unción de sanidad, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, cualquier tipo de enfermedad que sea, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús, de esa unción, papi Dios, de esa unción, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, Padre amado santísimo Dios, de esa unción de fe, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús, para que pueda creer pueblo santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús, de esa unción del 2021, santísimo Dios, de esa unción, papi Dios, unción de paz, santísimo Dios, unción de gozo, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús, unción, papi Dios, de restauración de hogares, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo y del cielo, para que puedan, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús, ejercer su ministerio, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, de esa unción, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, en este primer culto, santísimo Dios, te pido a ti, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, de esa unción, papi Dios, de acuerdo a su ministerio, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, a nivel local, nacional, internacional y mundial, Padre amado santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús, esa unción, papi Dios, aún, papi Dios, sobre los niños, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios del cielo, mi Dios, aún, papi Dios, por las embarazadas, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús, a nivel local, nacional, internacional y mundial, desde esa unción, papi Dios, desde esa unción, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios del cielo, mi Dios.
Queremos empezar, papi Dios, queremos estar sanos, papi Dios, en este año, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios del cielo, mi Dios, queremos estar sanos, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, en lo espiritual, sentimental, afectivo, laboral, económico, conyugal, papi Dios, material, Padre, amado, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús, unción de sanidad, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios del cielo, mi Dios, de esa unción, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, de esa unción de credibilidad, papi Dios, de esa unción de credibilidad, papi Dios, en tu pueblo, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios del cielo, mi Dios, de esa unción de credibilidad, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, Padre, amado, santísimo Dios. Desatamos, papi Dios, desatamos el culto, papi Dios, desato a los hermanos, papi Dios, a nivel local, nacional, internacional y mundial, desato de toda ligadura, conjura, atadura, maldiciones, diabólicas, satánicas, desatamos, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, desato, papi Dios, de todo, papi Dios, confusión, de mentira, de engaño, lo desato, Padre amado, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús, desato de todo mundanismo, papi Dios, desato de todo mundanismo, desato de todo mundo, papi Dios, desato de toda división, de celos, envidias, lo desato, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús. Padre amado, santísimo Dios, lo desato, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, desato, papi Dios, de todo, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, de visión, santísimo Dios, a nivel local, nacional, internacional y mundial, lo desato de todo espíritu de destrucción, lo desato de espíritu de destrucción, a nivel local, nacional, internacional y mundial, desato espíritu de destrucción, desato de espíritu de destrucción, desato de espíritu de destrucción, desato de espíritu de destrucción, a nivel local, nacional, internacional y mundial, en nombre poderoso de Jesús, desato, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, de toda persecución, traición y envidia, Padre amado, santísimo Dios, de toda brujería, hechicerías, maleficios, riegos, baños, bebedizos, chamanismo, aureos, encantadores, adivinos, lo desato por los cuatro vientos, oriente, occidente, norte, sur, este, oeste, en nombre poderoso de Jesús, lo desato, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, todo plan de las tinieblas en este, papi Dios, Padre amado, santísimo Dios, en este 2021, papi Dios, desato todo plan de las tinieblas, desato todo plan de las tinieblas, desato todo plan de las tinieblas, lo desato todo plan de las tinieblas, en contra de Visión Internacional, en contra de los hermanos, en contra, papi Dios, nuestra emisora, a nivel local, nacional, internacional y mundial, lo desato por los cuatro vientos, oriente, occidente, norte, sur, este, oeste, en nombre poderoso de Jesús, lo desato toda persecución, traición y envidia, lo desato, papi Dios, de todos rechazos, desprecios, malos entendidos, en nombre poderoso de Jesús, Padre amado, santísimo Dios, desato toda enfermedad, santísimo Dios, desato toda enfermedad, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús, desato toda enfermedad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios del cielo, mi Dios, desato toda enfermedad, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús. Padre amado, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús, toda enfermedad, papi Dios, por la desobediencia, por la rebelión, por la rebeldía, por la terquedad, por el capricho, Padre amado, santísimo Dios, en nombre poderoso de Cristo Jesús, lo desato, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, quebranta, papi Dios, quebranta ese corazón de piedra, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús, para que en este año, papi Dios, sea un instrumento de ti en tus manos, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús. Quebrante ese corazón, papi Dios. Quebrante ese corazón, papi Dios. Desarraiga ese corazón, papi Dios, piedra, santísimo Dios, a nivel local, nacional, internacional y mundial, en lo que ve. Nos ven, los que nos sintonizan, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús. Desarraiga, papi Dios, tu palabra, que tú me dio, desarraiga el corazón de piedra, de colocación, corazón de carne, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús. Desarraiga ese corazón, papi Dios, de todo odio, de rencor, resentimiento, de ira, rabia, capricho, santísimo Dios, de mal carácter, mal genio, santísimo Dios. Desarraiga ese corazón, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, Padre amado, santísimo Dios, y llena ese corazón, papi Dios, llena ese vacío en su corazón, papi Dios, llena ese vacío en su corazón, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, llena ese vacío, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios del cielo, mi Dios, desarma, papi Dios, rayos de fuego, quemarnos, santísimo Dios.
en cada uno de los hermanos, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús. Fue Dios que van, fue Dios que van, fue Dios que van, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús. Rayo de fuego que van desde la cabeza de la planta de los pies, papi Dios. Quema todos los espíritus inmundos, papi Dios, que la han tenido atrapados, frustrados, encadenando, amordazados, cautivos, preso, marcado, santísimo Dios. Todos los espíritus inmundos, papi Dios, se quemen, se quemen, se quemen, se quemen, en nombre poderoso de Jesús. Rayo de fuego los quemen, rayo de fuego los quemen, santísimo Dios, en nombre de Jesús. Todos los espíritus inmundos, papi Dios. Padre, amado, santísimo Dios, que no los dejaba, santísimo Dios, ejercer su ministerio, sus dones, talento, ministerio, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús. Todos espíritus inmundos se queman, en nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de miedo se quema, en nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de temor, de miedo, santísimo Dios, se quema, en nombre poderoso de Jesús. Padre, amado, santísimo Dios, rayo de fuego, quemando toda enfermedad, santísimo Dios, todo ese sudario, santísimo Dios, toda esa ceguera, santísimo Dios, se quema, en nombre de Jesús. Toda esa ceguera espiritual se quema, en nombre poderoso de Jesús. Rayo de fuego los que desde la cabeza de la planta de los pies, papi Dios, en este 2021, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús. Todos los espíritus inmundos, papito Dios, se quema, en nombre poderoso de Jesús. Padre amado, santísimo, toda dolencia y enfermedad se quema, papito Dios, en nombre poderoso de Jesús. Padre amado, santísimo, todo lo que se han concentrado, papito Dios, en nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad se quema, toda enfermedad diabólica, satánica se quema, de la desobediencia, rebelión, rebeldía, papito Dios, se quema con rayo de fuego, rayo de fuego los quema, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús. Rayo de fuego los quema, papito Dios, en nombre poderoso de Jesús. Padre amado, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús, declare y profetizo, papito, que todo tan sano, papi Dios, en este 2021, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús. Padre amado, santísimo, declare y profetizo que tan sano, declare y profetizo, papi Dios, en nombre poderoso de Jesús. Queremos escalar, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús. Padre amado, santísimo Dios, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Dios del cielo, por lo que he hecho, te haciendo. Sé que va a ser, papi Dios, en este año, santísimo Dios, en nombre poderoso de Jesús. Gracias, papi Dios, gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios del cielo, mi Dios, en nombre poderoso de Jesús. Padre más santísimo, lo bendigo a todos los hermanos, papito, a nivel local, nacional, internacional y mundial, en nombre poderoso de Jesús. Bendigo sus dones, talento, ministerio, papito, bendigo, papito, sus casas, trabajo, negocios. Padre más santísimo Dios, sus finanzas, vehículos, papito Dios, todo lo que tú le has dado, papito Dios, en nombre poderoso de Jesús. Padre más santísimo Dios, 1,000,000 de veces gracias, papito Dios, en este día, santísimo Dios. Bendecimos, papito Dios, en este día, papito Dios, a todos los que nos son oyentes, papito Dios, los que nos ven, a los que nos sintonizan, papito Dios, a todos ellos, papito Dios, bendecimos, papito Dios, en nombre poderoso de Jesús. Padre más santísimo Dios, en este día, papito Dios, bajo la bendición del Padre, la unción del Espíritu Santo de Dios del cielo. Amén, amén, amén. Bueno, que Dios del cielo me le bendiga, la luz de Cristo me los ilumine a todos los 5 continentes, en nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay un camino, una visión, fue una luz que a Cristo encendió. Hay un camino, una visión, fue una luz que a Cristo encendió. Es el camino de salvación y en visión en Cristo una congregación. Es el camino de salvación y en visión en Cristo.